esencial para una tierra como la nuestra y para saber potenciar y poner en valor nuestra riqueza. Y yo creo que también, aunque estamos hablando en este caso de innovación industrial, estoy seguro de que ese papel de la innovación abierta juega un papel muy importante también cuando hablamos del mundo rural y de saber recuperar las tradiciones y saber darles un barniz completamente diferente. Yo lo primero que voy a hacer es presentarles a las 5 personas que componen esta mesa redonda. Como decía, con nosotros está Paco Evia, que es director corporativo de Galletas Gullón, sin duda alguna una de las empresas más importantes del sector agroalimentario, no solo de nuestra comunidad, sino evidentemente de nuestro país, y con una posición también muy importante a nivel europeo. A su lado está Guillermo Martín, que es director de innovación de DGH, en este caso radicada en el Parque Tecnológico de Boecillo en Valladolid, y con una proyección muy importante en el mundo de la robótica. A su lado, Victoria Mata, que es Research Director de Innovación Corporativa en el Grupo Antolín, y en este caso, pues presentar el Grupo Antolín, por mi parte, sería una osadía. Es decir, adelante, por favor. No, es una de las empresas, evidentemente, punteras en nuestra comunidad y que ha sido, además, uno de los ejemplos más importantes de internacionalización. Y yo voy a permitirles contar, hasta hace 3 años yo era profesor en la universidad, y si tenía que poner un ejemplo de lo que era la internacionalización de las empresas de Castilla y León, era Grupo Antolín, y lamentablemente muchos de los alumnos a los que yo impartía clase no lo conocían, y es decir, creo que ese es uno de los grandes errores de esta comunidad, el no saber vender y no saber hacer bandera de los grandes proyectos empresariales que ha sabido llevar al exterior. Y a su lado está Andrés Hernando, que es CEO de Hiperbari, que precisamente ha estado esta mañana también en ese desayuno de trabajo poniendo en valor uno de los grandes proyectos de innovación ahora mismo en la Comunidad de Castilla y León, que es el vinculado al hidrógeno. Y por último, Iván Gómez, que antes ya he hecho una alusión porque es presidente y CFO del Grupo Tecozam y que representa precisamente quizás a una de esas provincias donde no pensamos que puede haber un sector industrial potente, y sin embargo él está trabajando en obra civil y con una proyección no solo nacional, sino también internacional, y eso es la prueba de que desde todas las provincias de nuestra comunidad se puede tener proyección hacia el exterior. Yo ya he gastado más tiempo del que debía como presentador de esta mesa redonda, y por lo tanto lo que voy a hacer es darles la palabra a ellos planteando únicamente 2 preguntas. Y la primera de ellas es que me analicen brevemente cuál es el estado actual de las corporaciones de Castilla y León desde el punto de vista de la innovación y su interés por colaborar con startups y pymes innovadoras, teniendo en cuenta precisamente en este encuentro lo que nos estamos encontrando es muchísimas startups que están precisamente en ese proceso de inicio o en una fase temprana de consolidación. No sé quién queréis comenzar. Venga, ¿quién dijo miedo? Hala. Pues, mirando para aquí, para facilitar aquí el trabajo. En cuanto al estado de la innovación, yo diría, quizás un eufemismo como interesante en el mundo del automóvil. Interesante porque es verdad que está muy complicado ahora mismo. Como sabéis, los volúmenes son muy bajos, los márgenes, la falta de componentes, es una situación complicada, pero a la vez es un momento realmente excelente para la innovación. No solo porque es complicado, sino porque además estamos metiendo más tecnología que nunca. Tenemos el vehículo conectado, tenemos el vehículo compartido, el autónomo, por supuesto la electrificación. Entonces, es un momento, para mí, creo que en este sector, fantástico. Todo aquel que quiera innovar, que se acerque a nosotros, que lo va a conseguir. Y en cuanto a por qué o qué interés tenemos en las pymes y en el trabajo con startups, bueno, como no vamos a pisarnos aquí todos los argumentos, voy a decir solo, por supuesto, el acceso a soluciones innovadoras realmente disruptivas, que vienen muchas veces de diversidad, de otros sectores, de otros perfiles. Y yo diría, por ser un poquito más original y dejar temas a los demás, para mí, personalmente, que trabajo en innovación, me parece realmente motivante. O sea, un equipo trabajando con una startup que tiene una organización flexible, que trabaja con un propósito clarísimo. Claro, es muy fácil porque son muy pocos, pero nos hace volver un poquito a nuestros orígenes, vamos a decir, a cuando éramos un poquito más pequeños. Tenemos todos claro, remamos en la misma dirección, y realmente esto, además, nos permite retar a nuestra propia compañía. O sea, nos pone en una situación
en cuanto a la organización y en cuanto a las soluciones que, bueno, a mí me parece especialmente motivante, y esa motivación normalmente revierte en eficacia también de esas soluciones. Cogiendo el testigo de Victoria, estoy totalmente de acuerdo con ella. Estamos en un momento muy ilusionante, con un matiz y pensando sobre todo en el hecho de que lo que nosotros hemos notado desde el 2014 hasta ahora es que gracias a las líneas de ayuda al programa Horizonte 2020, todo lo que ha llevado a nivel regional y nacional, ha supuesto un desarrollo en tecnologías, una maduración de esas tecnologías que se pueden llevar a las fábricas, que además también han permitido a pymes, startups, poder hacer esos desarrollos. Entonces esa ilusión, ese hecho de poder seguir avanzando en lo que se ha conseguido hasta ahora y afrontar nuevos retos hace que tengamos todos ilusión y que queramos seguir avanzando, sobre todo ahora pensando en eficiencia y sostenibilidad. Como has dicho, ahora todo lo que es el concepto industrial está cambiando, nos estamos enfrentando a escenarios totalmente diferentes y eso requiere el replantearnos toda la situación y el trabajar con pequeñas empresas es siempre muy interesante porque da nuevos enfoques y a corporaciones como nosotros pues nos hace cambiar la perspectiva. Yo, si me permitís, quería ir un poco más atrás en la reflexión, porque se habla de cómo están las corporaciones con respecto a innovación abierta. Yo quería decir que las corporaciones han cambiado el paradigma. Hasta ahora, o hasta hace unos años, las corporaciones lo que querían es ser más competitivas, ser más eficientes y, evidentemente, generar internamente más negocio. Últimamente esto ya no es así. Las empresas tenemos que tener un propósito social. Y no es tanto ganar dinero, sino ser mucho más rentables para tu entorno social. Entonces, en ese sentido, encaja perfectamente y eso las empresas lo hemos aprendido recientemente, y en ese sentido encaja perfectamente el tema de la innovación abierta. ¿Por qué te abres a cooperar con otros? Antes decías, mira, si tengo que desarrollar algo, lo desarrollo yo, me lo quedo yo y saco rendimiento de esto. ¿Por qué ahora te abres a cooperar con otros? Evidentemente porque eso te hace mucho más rentable, pero también porque las empresas cada vez tenemos claro que lo importante es que vivamos en un ecosistema que nos permita a todos vivir bien, tener seguridad social, tener retiro, eso es lo que, y eso no se consigue que estando todos en manos de una corporación. Eso se consigue teniendo gente que innova, que busca nuevos horizontes en otro sitio, y eso es lo importante que tenemos que aprender todos. Lo importante que es que tengamos ese tipo de gente, de electrones libres que vienen, se quedan, nos ayudan. Yo creo que eso es lo más importante que filosóficamente tenemos que aprender todos en este momento. Bueno, nosotros en nuestro caso, desgraciadamente, no hemos tenido ningún contacto con startups o pymes innovadoras. Quizá porque se ve el sector de la construcción como algo un poco donde no se puede innovar, ¿no? Al final lo que hacemos infraestructuras, dentro de esas infraestructuras hacemos estructuras y esas estructuras pues son muy similares entre ellas. Hacemos viaductos, puentes, túneles y luego las metodologías que se usan para trabajar en esas infraestructuras, para poderlas llevar a cabo, pues al final también son muy limitadas. Entonces, a lo mejor la imagen que se percibe del sector de la obra civil es que no es un sector donde se pueda innovar, ¿no? Y todo lo contrario. Eso es un error. La innovación ha entrado en el sector de la construcción desde hace unos años como una carrera de supervivencia, en la cual estamos corriendo muchos corredores y, desgraciadamente, algunos de los corredores que corren esta carrera
no van a llegar o no saben que el llegar al final es llegar a la meta o morir, ¿no? Nosotros la innovación la vemos o la planteamos a través de nuestro departamento de I+D, ¿no? Está ese vacío de esas, como he comentado al principio, de esas startups o pymes innovadoras que pudieran acelerarnos, ¿no? O pudieran empujarnos a innovar. Y ante esa falta, pues nosotros nos hemos buscado un poco la manera, ¿no? Es acudiendo a eventos como este, acudiendo a otros foros, participando en otros tipos de eventos y, sobre todo, realizando lo que llamamos vigilancia tecnológica, que es ver qué es lo que hace la competencia, seguirles y ver dónde innovan, ¿no? Y no solo la competencia, sino también hacer un seguimiento a través de las redes sociales o Internet de qué es lo que hacen el resto de empresas y cómo innovan, ¿no? En otros sectores, porque al final toda esa información nos vale un poco para procesarla dentro de la compañía y ver qué se está haciendo por ahí, por el mundo y qué parte puede ser incorporada. Nosotros estamos abiertos, nos encantaría que pymes innovadoras o startups pudieran colaborar con nosotros, ¿no? Pudieran ofrecernos, porque nosotros al final, como he dicho, esa metodología de búsqueda de innovación al final se basa en unos recursos que son limitados, tanto en personal y en tiempo, para poder ver, ¿no? Qué es lo que se está haciendo en el mundo. Estoy seguro que startups o pymes innovadoras pueden abrirnos esa visión que nosotros, desgraciadamente, tenemos más limitada y pueden ayudarnos a innovar mucho más de lo que se está haciendo en la actualidad en el sector. Bueno, yo, para no repetirme, que creo que estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha dicho, especialmente lo que ha trasladado a Andrés de los ecosistemas y que esto funcione y que la sociedad avance. Pero o sea, nosotros, como somos de un pueblo pequeñito de la montaña palentina, pues hablamos en idioma que entienden los del pueblo. O sea, nosotros somos una compañía de 130 años de historia, hemos cometido todos los errores que se podían cometer. Y el gran éxito de la compañía es que, a pesar de haber cometido todos los errores que se pueden llegar a cometer por el interés de innovar y mejorar los procesos productivos, pues hemos sido capaces de sobrevivir 130 años. Entonces, a base de esos aprendizajes, yo creo que estamos en el punto adecuado, ¿no? Que es cuál es la sensibilidad de las grandes corporaciones, que no sé muy bien qué significa el concepto en este caso. Estamos en el punto de la ansia total. O sea, necesitamos colaborar con gente que nos haga cada vez mejores compañías y cada vez más competitivas en el extranjero. Nosotros trabajamos en el negocio de la agroalimentación, que es un negocio que tiene una imagen como muy de negocio tradicional, clásico, pero somos de los negocios con mayor track record y que hemos vivido, aparte de varias guerras mundiales, una guerra civil y 3 pandemias, pues hemos vivido grandes transformaciones que ahora suenan como de cachondeo, pero que eran las transformaciones de verdad en aquel momento. Es cuando se pasó a hacer la galleta en horno de leña a hornos eléctricos y cuando se pasó del horno eléctrico al horno de gas. Todo esto ha pasado no hace tantos años y fueron profundas transformaciones. Ahora estamos esperando que Andrés venga y nos proponga hacerlo con hidrógeno, que será la siguiente transformación que tengamos que afrontar. Pero esto que ha pasado con las energías ha pasado con las materias primas. Las galletas se empezaban a hacer con mantequilla de los valles pasiegos de Cantabria y un día se dieron cuenta que si atiborrábamos a la gente a mantequilla, pues que no era muy sano, y empezamos a hacerlo con aceite de girasol ucraniano. Pues ahora estamos cambiando las fórmulas. Entonces estamos en permanente cambio e innovación, y en esto compañías mundialmente pequeñas como son las españolas, lo que necesitamos es mucha gente que nos rete y nos proponga soluciones ante retos que están en el mercado. Antes uno de los compañeros ha hablado del concepto de vigilancia tecnológica. Nosotros no hacemos vigilancia tecnológica, nosotros copiamos lo que hacen los demás, mejor que nosotros. Y si a ser posible, rápido, porque si viene un competidor y nos adelanta, pues nos desposiciona. Pero eso no es el punto de la innovación. El punto es cómo somos capaces de sumar lo que a nuestro alrededor está surgiendo para que nuestra propia cadena de valor sea la copiada. Ese punto nosotros ya lo estamos empezando a superar, y ahora es cuando empiezan a venir el resto de los operadores galleteros del mundo a ver cómo hacemos las galletas aquí en Aguilar. Esto que ya pasó en España hace 40 años, que éramos referente
las galleteras de Águila eran el referente a nivel península ibérica, se empiezan a convertir en referentes mundiales. ¿Qué nos falta? Darnos a conocer y dar a conocer a todo el mundo de las pymes innovadoras y de las startups y todo aquel autónomo con una idea brillante que la quiera desarrollar, que hay compañías que necesitamos. No es que nos abramos, no, es que necesitamos para sobrevivir que venga alguien a retarnos y a proponernos nuevos ingredientes, nuevos envases, nuevas maneras de distribución, nuevas maneras de comercialización, nuevas maneras de escuchar al consumidor, de adelantar tendencias, de ir por delante del mercado. Entonces, yo creo que, respondiendo a la pregunta que nos ponía Augusto encima de la mesa, yo creo que estamos en el momento de la urgencia y del ansia por encontrar esa manera de colaborar cada vez más y mejor. Vale, pues la segunda pregunta es muy lógica. En ese contexto que habéis definido todos de ansiedad, de urgencia, de necesidad por contactar con otras empresas que puedan ayudar en ese proceso de innovación y emprendimiento tecnológico, la pregunta es obvia, es cuáles serían los siguientes pasos que tiene previsto vuestra compañía llevar a cabo en ese proceso de innovación y emprendimiento tecnológico. Yo intuyo que Andrés va a decir que salir a los pasillos de este Palacio de Congresos a buscar una empresa que le desarrolle la tecnología para hacer galletas en horno de hidrógeno. Pero aparte de esa posibilidad, y si te parece empezamos por ti, Andrés, ¿tenéis ya previsto cuáles serían los pasos que vais a implantar? A ver, nosotros, ya parece que es un chiste, pero nosotros somos una empresa que hace tecnología. Y lo digo muchas veces, tecnología hard, o sea, porque la gente se piensa que solo hace tecnología los que hacen bits y tal. Nosotros hacemos máquinas y además máquinas que pesan mucho. Y necesitamos siempre ayuda para hacer de todo. Ya es imposible desarrollar una tecnología en casa. Eso no se puede hacer. Necesitas ayuda, pues desde el que sabe más que tú de un acero, del que sabe más que tú de un plástico, del que sabe más que tú de un autómata. Entonces, nosotros, a ver, y aquí sí que voy a hablar de mi casa. En mi casa nosotros estamos centrados en la alta presión y lo que buscamos es aplicaciones de la alta presión. Sabemos, es una tecnología muy compleja, hemos tenido la suerte de controlarla y nosotros nos dedicamos a otear el horizonte. ¿Por dónde puede venir oportunidades de alta presión? Pues hace ya unos años identificamos que en el hidrógeno podían venir oportunidades de alta presión. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, y perdonad que me enrolle un poco, es un gas que tiene una densidad energética por kilo muy alta. Un kilo de hidrógeno tiene la misma energía que 3 kilos de gasolina, pero un kilo de hidrógeno ocupa 11 metros cúbicos de volumen. Eso es inmanejable. Entonces, hay que reducir el volumen. ¿Cómo se reduce el volumen? Comprimiendo nuestro negocio. Perfecto. Entonces, ahí llegamos a la conclusión que teníamos que hacer eso. Pero claro, hacer eso partiendo de poco, de saber cómo se hace la presión y demás, pero luego hay que desarrollar y para eso tienes que empezar a buscar gente que te ayude, universidades, emprendedores, gente tal, y en eso estamos todos los días. Entonces, en eso estoy aquí. O sea, el que quiera ayudarnos a comprimir hidrógeno, empaquetarlo, venderlo, distribuirlo, pues empezad a hablar con nosotros porque estamos para eso. No me enrollo más. ¿Quién continúa? Victoria. En cuanto a la innovación de forma general, yo diría, sí, por dar una pincelada, la innovación en Grupo Antolín siempre en el sector del automóvil el cliente ha sido el rey, eso está claro. Pero ahora más que nunca es una innovación que está focalizada en el cliente. El cliente, o sea, hay que crear valor para ese cliente. Y cuando digo cliente no es solo el constructor del vehículo, sino cliente cualquier usuario de cualquier vehículo. Entonces, eso lo integramos ahora mismo desde el primer momento en la concepción. Eso, digamos, como línea muy general. Por supuesto, estamos abiertos ahora mismo, lo que decía Andrés antes. Antes hacíamos todo en casa y ahora estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración con centros, universidades, startups, pymes, casi cualquier tipo. Y en cuanto a concretamente emprendimiento tecnológico,
digamos, ¿qué tecnologías buscamos? Pues cualquier tecnología que mejore. Nosotros concebimos el interior como un espacio de vida. Entonces, cualquier tecnología que nos ayude a mejorar el confort de los usuarios, el confort térmico, la gestión energética, el bienestar de esos ocupantes. Hablamos también de superficies inteligentes, sensores, biometría. Por supuesto, la sostenibilidad claramente es una apuesta ya no solo en cualquiera de las soluciones que tenemos o que vamos a aplicar, sino que buscamos soluciones de sostenibilidad verdaderamente disruptivas. Pues cualquier tipo de tecnología que tenga relación con esto, bienvenido sea también. Guillermo. Sí, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la automatización de procesos. La automatización de procesos para responder a los retos que empresas como las de Paco y demás compañeros nos van requiriendo. ¿Cuál es nuestro foco? Es generar conocimiento para cumplir esos retos que los clientes nos proponen. Ese conocimiento lo podemos generar a nivel interno, para conocimiento que aporte valor añadido, o bien lo que estamos y lo que queremos hacer en lo que queda de año y siguientes años es intentar encontrar otras fuentes de ese conocimiento que pensamos que pueden luego aportar valor. Nosotros tenemos, por nuestra actividad de I+D+I, hemos trabajado con muchos centros tecnológicos, tanto españoles como extranjeros. Queremos potenciar, sobre todo con las diferentes plataformas de transferencia de conocimiento de las universidades, queremos intentar generar una vía de doble sentido con ellos. De hecho, esta mañana he estado hablando con algunas de estas plataformas. Lo normal es que las empresas vayan con esos retos, vayan con los retos a las universidades y las universidades intenten responder. A mí me gustaría también que sería interesante que desde las universidades, de su conocimiento, desde su know-how, pudiéramos generar una línea de comunicación común para intentar juntos afrontar esas nuevas soluciones. Y además, desde el punto de vista de GH hay muchas sinergias, porque todo lo que puede generar un pequeño emprendedor, una startup, una universidad, que normalmente se queda a nivel de prototipado, nosotros lo que buscamos es colaborar con ellos para la industrialización, para que esos nuevos conceptos, con esa colaboración, seamos capaces de cumplir los retos, la productividad, la eficiencia que al final los clientes nos necesitan y además es lo que les permite justificar esa automatización, esa automatización de procesos. Como queráis, Iván. Yo en nuestro caso voy a ser breve porque nos quedamos sin tiempo. Voy a poner ejemplos, ¿no? Un poco de dónde está o dónde se está innovando. Voy a poner 3 ejemplos muy claros para que veáis que las posibilidades de colaboración con startups o pymes innovadoras pues es muy amplia, ¿no? Una de ellas es la sensórica. En la actualidad se están sensorizando los encofrados, los elementos que sirven para construir las infraestructuras, y esa sensórica está proporcionando datos relativos a la temperatura, al tiempo, a las cargas, a los esfuerzos. Todos esos datos al final se van a convertir en información, y la información va a haber que trabajarla a través del Big Data. El Big Data nos va a llevar inevitablemente a la inteligencia artificial, y de la inteligencia artificial a los modelos predictivos y a los gemelos digitales. Otro ejemplo es, por ejemplo, la fabricación aditiva. Uno de los hándicaps que tenemos en el sector de la construcción es que muchos de los elementos con los que trabajamos son metálicos. Al final, los elementos metálicos tienen, vamos a denominarlo, 3 problemas. Uno, el peso. Hay elementos que son muy grandes y que, por lo tanto, necesitan de elementos auxiliares para poder moverse, grúas, camiones pluma, etcétera, etcétera, lo que encarece los costes de producción a la hora de ejecutar un proyecto. Otro es que es corrosivo, es decir, las inclemencias del tiempo y la humedad deterioran el material, y en la obra civil, como entenderéis, pues se trabaja en la intemperie bajo las inclemencias del tiempo.
Y el tercero es que el coste de reciclaje de esos materiales metálicos es muy elevado. Al final, lo que recuperas por esos elementos metálicos no cubre el coste de almacenaje y de transporte. Con la fabricación en impresión en 3D a través de plásticos con aditivos que consigan dar resistencia o igualar la resistencia de esos elementos metálicos, se abre una vía y un campo espectacular en el sector de la construcción, porque al final esos tres problemas que acabo de enumerar, el plástico es mucho más ligero, podría manejarlo un operario sin necesidad de grúas, no es corrosivo, no se deteriora con la humedad y al final el coste del reciclaje es mucho más económico, podríamos vencerlo. Otro ejemplo es la robótica. Ya por último, para no dejar paso al último ponente, la robótica, estamos acostumbrados hoy en día a ver cientos de vídeos, ¿no?, de robots que gesticulan, ¿no?, robots que dan piruetas, dan saltos, robots que fabrican coches, ¿no?, en la automoción, incluso robots que en el sector médico operan, ¿no? En el sector de la construcción no es ajeno. De hecho, nosotros disponemos de un robot muy similar al que tienen las empresas de automoción para fabricar nuestro propio encofrado Marcotec. E intuyo que esa robótica puede ser extendida incluso en partes de fabricación, como es el acero en obra o el montaje de encofrados. Intuyo que también va a ir un poco por ahí la tecnología. Entonces hay un campo bastante amplio. Paco. Yo, muy rápido, que se acaba el tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo es el mapa de elementos donde queremos profundizar para mejorar el producto que ya tenemos. Esto es lo que decía Ford. Si se hubiese pedido a mis ingenieros que mejoraran el coche de caballos, pues mejorar el coche de caballos es lo que estamos haciendo, y luego estamos poniendo retos de, oye, ¿cuál va a ser el siguiente medio de transporte, ¿no? En la alimentación, nosotros lo que estamos buscando es pasar de la base de cereal a la base de las frutas y las verduras para complementar la alimentación y la dieta mediterránea vía productos que nosotros podemos hacer con las tecnologías que queremos. Pero claro, en base a eso tienes toda la parte de ingredientes, y luego tenemos el gran reto que tenemos toda la sociedad de minimizar el uso de envases y embalajes, sobre todo con naturaleza que venga del plástico, para reducir la huella y mejorar la economía circular que tenemos todos en casa. Entonces estamos buscando esa disrupción en envases que nos permita minimizar el uso. Ahora sabéis que incluso hay galletas que van con doble envase, que luego llega el envase terciario al supermercado. Tienen mucha parte para proteger el producto y que no se rompa, pues tiene todavía demasiado envase. Y estamos buscando esa tecnología que nos permita proteger el producto sin necesidad de envolverlo 7 veces. Un poco para hacerlo que se entienda rápido, ¿no? Y a partir de ahí, de ese mapa, lo que estamos saliendo es a contar el mapa a los centros tecnológicos. En este caso, en Castilla y León trabajamos con el ITACIL, con el CTC, con las universidades de Castilla y León, tal, pero también es verdad que tenemos que salir fuera, y eso nos cuesta. O sea, salir del pueblo, pues ya ir a Santander nos parece que es un viaje, pues cuando tienes que ir a Alemania a contar tus retos, pues nos cuesta un poco más. Entonces nos tenemos que cambiar un poco el concepto, cambiar el paradigma que decía antes Andrés, y empezar a pensar que a lo mejor las soluciones no están en el pueblo de al lado y hay que viajar un poquito más para traer esos conocimientos a nuestro negocio. Y ya me he pasado. No, yo me vais a permitir que agradezca a los 5 que se hayan ajustado perfectamente al tiempo que estaba estipulado. Hemos cumplido los 30 minutos y si me vais a permitir una reflexión muy breve para terminar. Muchas de las startups que están hoy en esta convención, en este encuentro, y muchas de las startups que encontramos en nuestra comunidad sueñan con que llegue un inversor extranjero, les compre su idea, se hagan ricos y se crean que eso es el éxito. Y, sin embargo, no saben la suerte que tienen, el privilegio que están desperdiciando al contar con empresas en nuestra comunidad tan sólidas como las que están aquí, con una mentalidad tan clara respecto a lo que es la innovación, y que serían los socios ideales y que deberían soñar precisamente con poder colaborar con estas empresas que lo que están haciendo es generar riqueza en nuestra comunidad y no crear la idea pensando que va a venir alguien de fuera para comprársela. Y creo que ese es un poco también lo que debería ser el objetivo de este encuentro, poner en valor las empresas sólidas de nuestra comunidad que pueden servir de empuje a esas startups. Muchísimas gracias a los 5 por vuestro esfuerzo de
condensación y, evidentemente, muchísimas gracias a todos vosotros por la atención.